¿Y si el peor cliente que jamás atendiste fuera también la clave para desbloquear tus sueños más salvajes? Para una mesera, una sola frase dicha en un idioma que se suponía no debía conocer lo cambió todo. Esta no es un cuento de hadas. Esta es la historia de cómo un momento de amabilidad en un ruidoso restaurante de Los Ángeles captó la atención de un hombre que no solo vio a una mesera, él vio una obra maestra desperdiciada. Es una historia de una nota enigmática, un boleto de jet privado y una prueba tan exigente que podría destrozarla o convertirla en la persona que siempre estuvo destinada a ser. El olor a café rancio y grasa de tocino quemado era el perfume de la vida de Lucía Mendoza. Se adhería a su cabello, a su barato uniforme de poliéster y a las líneas cansadas alrededor de sus ojos de 26 años. Trabajaba en el Café Estrella, en West Hollywood, un lugar que, como su nombre, pretendía ser algo más grandioso de lo que era. Tenía barandas de latón pulido que siempre estaban manchadas con huellas dactilares y cabinas de vinilo rojo agrietadas como cuero viejo. Era un purgatorio para los artistas, actores en ciernes de la ciudad y, en el caso de Lucía, académicas olvidadas. Cada mañana se ataba el delantal, los cordones deshilachados por 1000 turnos, y pegaba una sonrisa que rara vez alcanzaba sus ojos. Era buena en su trabajo, eficiente, educada y casi invisible. La mesera perfecta. Nadie revisando su periódico financiero o quejándose de la temperatura de su sopa adivinaría jamás que Lucía podía analizar la semiótica del arte renacentista o debatir filosofía existencialista francesa. Nadie sabía que hace 4 años había sido una estudiante destacada en la Universidad de Barcelona, viviendo una vida pintada con los colores vibrantes de sus sueños. Entonces llegó la llamada telefónica, el infarto de su padre, el colapso de su pequeña empresa de construcción en Guadalajara, la montaña de deudas imprevistas. Su sueño se disolvió de la noche a la mañana. Voló a casa, dejando atrás las calles empedradas del barrio gótico, por el pavimento agrietado de un diminuto apartamento en East LA, que ahora compartía con su amiga Sofía. Barcelona se convirtió en un fantasma, un susurro doloroso de una vida que pertenecía a otra persona. «Orden lista», ladró Raúl, el cocinero, su voz un rugido ronco sobre el chisporroteo de la plancha. Lucía agarró los platos pesados, el calor calentando sus antebrazos. «Gracias, Raúl». Se movió por el estrecho café con gracia practicada, serpenteando entre mesas y ayudantes de mesero. La mesa 7 era su némesis hoy. Un hombre con traje de rayas diplomáticas, probablemente de unos 40 y tantos años, que ya había devuelto su jugo de naranja porque tenía demasiada pulpa. Su nombre era el señor Gutiérrez, y estaba tratando desesperadamente de impresionar a su cita mucho más joven. «Y asegúrate de que el filete esté término medio», había ordenado antes, chasqueando los dedos. «Ni término medio bien, ni poco cocido. Si sangra, lo devuelvo. Si está gris, lo devuelvo. ¿Entendido, querida?» Lucía simplemente había sonreído. «Perfectamente claro, señor». Mientras navegaba por el ajetreo del almuerzo, sus ojos escanearon brevemente la sala. En la cabina del rincón más alejado, un hombre estaba sentado solo. Era diferente de la multitud habitual de la Estrella. No estaba en su teléfono ni tratando de ser visto. Solo observaba. Vestía un simple suéter de cachemira gris oscuro y pantalones de franela color carbón. No había reloj llamativo, ninguna exhibición ostentosa de riqueza, pero el corte de su ropa y la intensidad silenciosa en su mirada hablaban de un mundo diferente. Tomaba un solo café negro, y cada vez que pasaba, sentía sus ojos observadores sobre ella. No era espeluznante, solo analítico. Lo había catalogado como escritor, o quizás profesor. Tenía un aire de contemplación silenciosa sobre él. 2 cafés más para la mesa 9.
susurró Sofía mientras se cruzaban cerca de la cocina. Y Gutiérrez está preguntando por ti otra vez. Dice que su agua sabe demasiado municipal. Lucía suspiró, frotándose la sien. Por supuesto que sí. Traeré el agua embotellada. Era solo otro martes. Un ciclo implacable de servir café, tomar órdenes y absorber la condescendencia casual de personas que nunca habían sabido lo que se sentía elegir entre pagar la factura de electricidad y comprar comestibles. Se movió hacia la mesa de Gutiérrez, su bandeja de botellas de agua perfectamente equilibrada, sin saber que este martes mundano y aplastante estaba a punto de dividir su vida en dos. El hombre en el rincón tomó un sorbo lento de su café, su mirada siguiéndola, un destello de algo ilegible en sus ojos. No solo estaba observando a una mesera, estaba esperando. La campana sobre la puerta del café sonó, anunciando una nueva llegada. Una mujer mayor, luciendo agitada y fuera de lugar, entró. Aferraba un gran bolso, sus ojos muy abiertos, escaneando la caótica sala, como si hubiera caminado hacia una jungla extranjera. Su ropa era elegante pero simple. Un abrigo clásico tipo trinchera sobre una bufanda de seda, sugiriendo una turista que había tomado un giro equivocado desde Rodeo Drive. Se acercó al podio anfitrión donde un nuevo empleado, un adolescente llamado Kevin, luchaba por manejar el cuadro de asientos. ¿Una mesa?, preguntó Kevin sin levantar la vista. ¿S'il vous plaît?, preguntó ella, su inglés fuertemente acentuado e inseguro. Kevin la miró sin comprender. ¿Una qué? Para uno. S'il vous plaît, repitió, su voz temblando ligeramente. Sí, sí, espera, murmuró Kevin, sin apartar la vista de su lista. La mujer esperó, luciendo cada vez más angustiada. Lo intentó de nuevo, esta vez en su lengua nativa, una rápida ráfaga de francés, explicando que estaba perdida. La batería de su teléfono estaba muerta, y se suponía que debía reunirse con su grupo de turistas en el Getty, pero pensó que era el LACMA. Kevin simplemente negó con la cabeza. Lo siento, señora. No hablo lo que sea eso. ¿Español? Desde su mesa, el señor Gutiérrez dejó escapar un suspiro teatral y fuerte. Oh, por el amor de Dios, dejen que un hombre de cultura maneje esto. Empujó su silla hacia atrás y se levantó, inflando el pecho mientras se acercaba a la mujer. Bonjour, madame, dijo, su acento una grotesca caricatura. ¿Puedo ayudarla? ¿Usted, quiere una mesa? La mujer francesa solo se veía más confundida. Lucía, que estaba entregando una canasta de pan a una mesa cercana, sintió un rubor caliente de vergüenza ajena. Era doloroso escuchar. Gutiérrez estaba destrozando el idioma, convirtiendo su hermoso lirismo en un torpe asalto a los oídos. Voulez-vous, sentarse, continuó, gesticulando salvajemente hacia una mesa vacía. Lucía no pudo soportarlo más. Era más que solo su terrible francés, era su arrogancia, su satisfacción engreída al hacer un espectáculo de esta pobre mujer perdida. Era la misma condescendencia que le había mostrado toda la tarde. Algo dentro de ella, la parte de ella que recordaba pasear por las Ramblas y debatir sobre Foucault, finalmente se quebró. Colocó el pan en la mesa, se limpió las manos en el delantal y se acercó a la mujer mayor. El hombre en la cabina del rincón, Sebastián Castellanos, se inclinó hacia adelante ligeramente, su taza de café detenida a medio camino de sus labios. Lucía miró a la mujer y sonrió gentilmente, y luego habló. La voz que salió no era la voz cansada y plana de una mesera de Los Ángeles, era una voz de otra vida, una voz tan suave y clara como una campana. Madame, comenzó, su acento parisino impecable y puro. Vous êtes perdue, madame? Pardonnez-moi pour l'interruption. Cet homme ne vous comprend pas. Puis-je vous aider? Vous semblez perdue. La sala pareció caer en silencio alrededor de su pequeño grupo. La mandíbula de Gutiérrez se aflojó.
Susita miraba a Lucía con ojos muy abiertos e incrédulos. Raúl se asomó por la ventana de la cocina. El rostro de la mujer francesa, sin embargo, se iluminó con profundo alivio. «Oh, mon Dieu, oui», exclamó, su mano volando a su pecho. Se lanzó a su historia nuevamente, pero esta vez las palabras encontraron un puerto seguro. Explicó su confusión sobre los museos, su teléfono muerto, su preocupación de que su grupo turístico se fuera sin ella. Lucía escuchó pacientemente, asintiendo y ofreciendo palabras tranquilizadoras. «Ne vous inquiétez pas, madame», dijo de manera calmante. «No se preocupe, madame. Todo estará bien». Se volvió hacia Kevin. «Kevin, ¿puedes sentar a esta señora en la mesa 12, por favor, y traerle un vaso de agua y un menú?» Luego se volvió hacia la mujer. «Por favor, tome asiento. Permítame usar mi teléfono para llamar a su guía turístico. ¿Cuál es el nombre de la compañía?» Mientras la mujer, cuyo nombre era Madame Dubois, buscaba en su bolso el folleto de la compañía de tours, Lucía se volvió para enfrentar al señor Gutiérrez. Su rostro era de un tono rojo manchado, una mezcla de furia y humillación. «Si me disculpa, señor», dijo Lucía, su voz volviendo a su tono educado y profesional. «Le traeré esa agua embotellada ahora». No esperó respuesta. Se alejó, dejándolo allí de pie, completamente desinflado. Recuperó su teléfono de su casillero, hizo una llamada rápida y resolvió el predicamento de Madame Dubois. El autobús turístico estaba esperando otra hora. Le dio a la mujer indicaciones claras, escritas en una servilleta, hacia una parada de taxis, a solo una cuadra de distancia. Madame Dubois fue efusiva en su gratitud, presionando un arrugado billete de $20 en la mano de Lucía, que Lucía gentilmente rechazó. «C'est un plaisir, madame. Bon voyage. Que tenga un viaje seguro». Cuando Madame Dubois se fue, una sensación de tranquila satisfacción se instaló sobre Lucía. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió como ella misma de nuevo. Había olvidado cómo se sentía eso. Fue a limpiar la mesa de Gutiérrez, esperando que se hubiera ido. Lo estaba, pero había dejado una miserable propina de $1 sobre una cuenta de 100. No estaba sorprendida. Lo que sí la sorprendió fue que el hombre en la cabina del rincón también se estaba levantando para irse. Captó su mirada mientras se deslizaba un abrigo azul marino a medida. Le dio un pequeño asentimiento casi imperceptible, una mirada de profunda apreciación en sus ojos. Dejó un billete crujiente de $100 en su mesa por un café de $3 y salió sin decir palabra. Lucía se guardó la generosa propina en el bolsillo, sintiendo una pequeña emoción de victoria. Pensó que ese era el final, un breve momento satisfactorio de rebelión en una existencia, por lo demás gris. No tenía idea de que era solo el comienzo. Si esta historia llena de oportunidades imposibles y decisiones que cambian la vida te ha cautivado, no te vayas todavía. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal, porque lo que Lucía descubrirá al llegar a París no solo pondrá a prueba todo lo que creía saber sobre sí misma, sino que también revelará el verdadero precio de una oportunidad increíble que podría hacerla perderlo todo o conseguir el futuro con el que siempre ha soñado. Además, en los próximos vídeos seguiréis viendo historias inspiradoras de este tipo. El resto del turno pasó en un borrón de rutina. El café se vació, la energía frenética del ajetreo del almuerzo reemplazada por el zumbido tranquilo de la tarde. Lucía rellenó saleros, limpió botellas de ketchup pegajosas y trató de no pensar en la mueca del señor Gutiérrez o el sorprendente peso de la mirada del hombre silencioso. Ella era solo Lucía, la mesera. Entonces el destello de la estudiante de la Sorbona había sido solo eso, un destello. Cuando su turno finalmente terminó a las 5 de la tarde, sintió el dolor familiar en sus pies
y el dolor más profundo en su alma. Colgó su gastada bolsa de mensajero sobre su hombro y se dirigió a la salida trasera. «Oye, Mendoza». Se volvió. Era Raúl, limpiándose las manos en su delantal grasiento. Estaba sosteniendo algo, un elegante sobre negro. El tipo tranquilo, el de la cabina del rincón, volvió hace unos minutos. Dijo que olvidó darte esto. Me dijo que me asegurara de que lo recibieras personalmente. Lucía frunció el ceño, tomando el sobre. Estaba hecho de cartulina pesada y costosa, diferente a todo lo que había sostenido. No había nombre en él, ni dirección, solo un simple y elegante sello plateado, sosteniéndolo cerrado. Las alas estilizadas de lo que parecía un halcón. «Raro, ¿verdad?», gruñó Raúl. «Parecía un espía o algo así. En fin, nos vemos mañana». Lucía murmuró su agradecimiento y salió al callejón. El aire de la tarde era fresco contra su piel enrojecida. Apoyándose contra la pared de ladrillos bajo el tenue resplandor de una luz de seguridad, rompió el sello. Sus dedos temblaban ligeramente. Dentro había 2 artículos. El primero era una tarjeta de presentación tan gruesa y negra como el sobre. El escudo del halcón plateado estaba grabado en relieve en la parte superior. Debajo, en letras plateadas minimalistas, había un nombre y un título. Sebastián Castellanos, CEO, Castellanos Global. El aliento de Lucía se atascó en su garganta. Castellanos Global no era solo una empresa tecnológica, era un titán mundial, un coloso en aeroespacial, logística e inteligencia artificial de vanguardia. Sebastián Castellanos era una leyenda, un genio recluso que había construido un imperio desde cero. Era multimillonario muchas veces, famosamente privado y rara vez fotografiado. Ese era el hombre tranquilo del café. Parecía imposible. El segundo artículo hizo que su corazón se detuviera por completo. Era un boleto de avión, o más bien una confirmación de reserva para un jet privado, un Gulfstream G650, programado para partir del aeropuerto de Van Nuys, en California, al día siguiente, al mediodía. El destino: Aeropuerto Le Bourget, París. El nombre del pasajero: Lucía Mendoza. Metido en el pliegue del boleto, había una pequeña nota manuscrita en papelería negra a juego. La caligrafía era afilada y decisiva, una escritura audaz e inclinada hacia adelante en tinta plateada. Señorita Mendoza, el talento nunca debe desperdiciarse sirviendo mediocridad. Una voz como la suya pertenece a París, no en un café discutiendo sobre agua embotellada. Un auto la estará esperando en su dirección mañana a las 10 de la mañana. Su asiento estará esperando. Esto no es una solicitud, es una oportunidad. Lucía leyó la nota una vez, luego 2 veces, luego una tercera vez. Su mente se tambaleaba. El callejón parecía inclinarse, los sonidos de la ciudad desvaneciéndose en un rugido sordo. Esto tenía que ser una broma, una elaborada y cruel broma. Tal vez Gutiérrez lo había preparado para burlarse más de ella. Pero ¿cómo sabría su dirección? ¿Y el gasto? Un jet privado a París. Caminó a casa tambaleándose, el sobre negro agarrado en su mano como un talismán, cuando irrumpió en su diminuto apartamento de East LA. Sofía estaba en el sofá desplazándose por su teléfono mientras un programa de telerrealidad resonaba en el fondo. «¡Wow! Te ves como si hubieras visto un fantasma», dijo Sofía, levantando la vista. Lucía no habló. Simplemente caminó y colocó el contenido del sobre en la mesa de café. La tarjeta de presentación, el boleto del jet, la nota. Sofía tomó la tarjeta. Castellanos Global. ¿No es esa? Sus ojos se abrieron. Leyó la nota. Luego miró el boleto. Volvió a mirar a Lucía, su boca abierta. «Dios mío, ¿qué es esto?» «No lo sé», susurró Lucía, hundiéndose en el sofá. «Es una locura. Él estaba ahí, en el café, el tipo del que te hablé que dejó la propina de $100. La sorpresa inicial de Sofía
rápidamente se transformó en profunda sospecha. Era asistente legal, pragmática y protectora por naturaleza. Ok, espera. ¿Un extraño multimillonario te deja un boleto de jet privado a París? Lucía, esto es cada bandera roja en el libro. Así es como comienzan las películas de terror. Trata de personas, algún culto extraño, alguna fantasía espeluznante tipo mujer bonita. No puedes estar hablando en serio. Lo sé, dijo Lucía, pasándose una mano por el cabello. Es una locura. Pero la nota. El talento nunca debe desperdiciarse. Él vio, él escuchó. Te escuchó hablar francés, contraatacó Sofía, levantándose y paseando por la pequeña sala de estar. Eso es todo. Por lo que sabes, este tipo tiene algún fetiche bizarro. Lucía, no sabes nada sobre él. Es Sebastián Castellanos, dijo Lucía en voz baja. Es uno de los empresarios más famosos del mundo. No es un raro cualquiera. La gente rica puede ser la mayor creepy de todas, respondió Sofía bruscamente. ¿Y cómo obtuvo tu dirección? Eso es lo que quiero saber. Eso no es solo observador. Eso es investigativo. Es nivel de acosador. La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada e inquietante. ¿Cómo sabía dónde vivía? La mente de Lucía se aceleró. Debió haber hecho que alguien la siguiera o pasara su nombre por una base de datos. La facilidad con la que había perforado el velo de su anonimato era aterradora. Pero bajo el miedo, algo más se estaba agitando. Una esperanza salvaje y peligrosa. París. La palabra sola era un dolor físico en su pecho. El boleto en la mesa no era solo un pedazo de papel. Era una puerta de regreso a la vida que le habían robado. Era una oportunidad. Lo era todo. ¿Y si es real? Preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. ¿Y si es solo una oportunidad, como él dijo? ¿Y si es una trampa? Replicó Sofía, sus brazos cruzados. Tiras tu trabajo, tu vida aquí por el capricho de un hombre que conociste por 5 segundos, por una nota críptica. Sé realista. Lucía miró alrededor del apartamento estrecho, la pintura descascarada en las paredes, la pila de facturas vencidas en el mostrador. Pensó en su uniforme colgando junto a la puerta, oliendo a grasa. Esta era su realidad. Era segura, predecible, y la estaba asfixiando lentamente. La nota decía, esto no es una solicitud. Se sentía como un comando, pero también un desafío. Un desafío para ser más de lo que se había convertido. El miedo era real. Las advertencias de Sofía eran lógicas, pero el tirón de París, la posibilidad embriagadora de escape, era más fuerte. Era la decisión más aterradora de su vida. Miró a Sofía, su amiga más antigua, su ancla en esta vida difícil. Creo que tengo que ir, dijo Lucía, las palabras sabiendo extrañas y ajenas en su lengua. Tengo que saber. La mañana siguiente fue un torbellino de ansiedad y adrenalina. Lucía llamó al café y renunció, su voz temblando mientras dejaba un mensaje para el señor Davis. El pensamiento, que la habría molestado ayer, se sintió extrañamente liberador hoy. Empacar fue surrealista. ¿Qué empaca uno para un viaje clandestino a París, ofrecido por un multimillonario recluso? Todo su guardarropa consistía en jeans gastados, camisetas descoloridas y un solo vestido negro de 5 años. Los metió en su vieja maleta rayada, sintiéndose tonta y fuera de su profundidad. Sofía la observaba, una tormenta de preocupación en su rostro. Hice una verificación de antecedentes. Es un fantasma, sin escándalos, sin chismes, solo artículos de negocios y filantropía. O es un santo o muy bueno ocultando cosas. Tal vez es solo privado, dijo Lucía, tratando de convencerse. La gente privada no convoca meseras a París con notas anónimas, respondió Sofía bruscamente. He puesto un rastreador en tu teléfono. No te atrevas a apagarlo. Quiero que me contactes cada 3 horas. Si no sé de ti, llamo a la embajada, a los gendarmes, a la CIA. Lucía abrazó a su amiga fuertemente. Tendré cuidado, lo prometo.
A las 10 en punto, un Mercedes-Benz negro se detuvo frente a su edificio. Un chofer con traje impecable salió y abrió la puerta. No preguntó su nombre, simplemente asintió. Señorita Mendoza, estamos listos. El viaje al aeropuerto de Van Nuys fue silencioso. Lucía miró por las ventanas tintadas, la ciudad pasando velozmente, sintiendo una profunda sensación de desapego, como si estuviera viendo una película de la vida de otra persona. Fueron a un hangar ejecutivo privado. Allí, reluciente en la pista, estaba el Gulfstream G650. Una visión de poder y gracia, más grande de lo que jamás imaginó. Una azafata la saludó en los escalones. Bienvenida a bordo, señorita Mendoza. El señor Castellanos ha arreglado todo para su comodidad. El interior del jet era lujo discreto. Asientos de cuero crema, madera de caoba pulida y acentos plateados que hacían eco del escudo del halcón. Era más como un apartamento volador que un avión. Ella era la única pasajera. Mientras el jet rodaba, el corazón de Lucía martilleaba. Esto era el punto de no retorno. Los motores rugieron y el avión avanzó con fuerza increíble, presionándola contra su asiento. En momentos estaban en el aire, subiendo bruscamente hacia las nubes. Debajo, Los Ángeles se encogió. El café, su apartamento, su vieja vida, todo desvaneciéndose en una bruma. Estaba desatada, suspendida entre el mundo que conocía y un futuro que era una completa y aterradora incógnita. Le sirvieron un almuerzo mejor que cualquier comida que jamás había servido en el Café Estrella. Salmón pochado, espárragos con salsa holandesa y champán burbujeante. Todo se sentía como un sueño. Medio esperaba despertar al sonido de su despertador en su diminuto dormitorio de East LA, pero 7 horas después, el sueño continuó. Mientras el jet comenzaba su descenso, las luces de París emergieron de la oscuridad, una alfombra brillante de oro y plata. La Torre Eiffel, iluminada, perforaba el cielo como una aguja de diamante. Un nudo se formó en la garganta de Lucía. Había regresado. Después de 4 años de anhelo, finalmente había regresado. Aterrizaron en Le Bourget. No había fila de aduanas, ni caos de reclamo de equipaje. Fue escoltada del avión directamente a otro auto en espera. Condujeron por las calles de París, pasando puntos de referencia familiares que hicieron que su corazón doliera con nostalgia agridulce. El Arco del Triunfo, los Campos Elíseos, todo era tan hermoso como lo recordaba. El auto no se detuvo en un hotel. Se detuvo ante imponentes puertas de hierro forjado, que se abrieron a un camino privado empedrado bordeado de árboles. Al final estaba un magnífico hotel particular, una gran mansión parisina en el distrito 16, un palacio de piedra caliza y pizarra, sus ventanas brillando cálidamente en la noche. El chofer abrió su puerta. Bienvenida a la residencia parisina del señor Castellanos. Sus piernas se sentían débiles mientras subía los escalones. La enorme puerta de roble se abrió antes de que pudiera tocarla. Parado en el gran vestíbulo de mármol, estaba Sebastián Castellanos. Vestía un simple suéter oscuro y pantalones. De cerca, podía ver las leves líneas de fatiga alrededor de sus ojos agudos e inteligentes. Era más joven de lo que había pensado, quizás a finales de sus 30. Señorita Mendoza, dijo, su voz un barítono bajo y calmado. Bienvenida a París. Confío en que su vuelo fue cómodo. Sí, gracias. Tartamudeó, sintiéndose pequeña y fuera de lugar en el cavernoso salón con sus techos altísimos y arte invaluable. Señor Castellanos, yo no entiendo nada de esto. Lo sé, dijo, una leve sonrisa tocando sus labios. La claridad es el propósito de su visita. Pero primero, debe estar exhausta. Mi ama de llaves le mostrará su habitación. Podemos hablar por la mañana. Hizo un gesto y una mujer con uniforme gris apareció. Mientras Lucía la seguía por una escalera imponente, miró hacia atrás.
Sebastián Castellanos la observaba con la misma expresión analítica e ilegible que había tenido en el café. No había explicado nada. El misterio, se dio cuenta, solo se estaba volviendo más profundo. Esto no era un regalo, era un preludio. Lucía despertó con la sensación desconocida de dormir en sábanas con un número de hilos más alto que su renta mensual. La luz del sol se filtraba por altas ventanas francesas, iluminando un dormitorio más grande que todo su apartamento de East LA. Estaba exquisitamente decorado en tonos crema y gris suave, con una chimenea de mármol y un balcón privado con vista a un jardín cuidado. Un croissant fresco y café ya estaban esperándola. Era una hermosa jaula, y ella seguía siendo prisionera de la confusión. Después de vestirse con su único vestido negro bueno, que ahora se sentía lamentablemente inadecuado, bajó. Encontró a Sebastián Castellanos en un vasto estudio lleno de libros, revisando documentos en una elegante tableta transparente. Levantó la vista cuando ella entró, haciéndole un gesto para que se sentara. Buenos días. Por favor, tome asiento. Señor Castellanos, comenzó, su voz más firme de lo esperado. Aprecio el vuelo y el alojamiento, pero necesito saber por qué estoy aquí. Esto es anormal. Directa. Aprecio eso, dijo, dejando su tableta y dándole toda su atención. Está aquí, señorita Mendoza, porque necesito un conjunto de habilidades muy específico, un conjunto de habilidades que creo que posee a pesar de su empleo actual. Antes de que pudiera elaborar, las puertas del estudio se abrieron. Una mujer entró, sus tacones haciendo clic decisivamente en el suelo pulido. Era alta, imposiblemente elegante e irradiaba autoridad intimidante. Llevaba un traje de Christian Dior perfectamente a medida, y su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo y brillante. Sus ojos, del mismo gris penetrante que los de Sebastián, barrieron a Lucía con una mirada fría y desdeñosa. «Sebastián, llegas tarde a la preliminar de Lefebvre», dijo, su voz cortante y matizada, con un acento que era un híbrido de internado británico y derecho corporativo americano. Se detuvo y miró a Lucía de nuevo, un destello de molestia cruzando sus rasgos. ¿Es ella? ¿La mesera? El rostro de Sebastián permaneció impasible. «Lucía Mendoza. Esta es mi hermana, Valentina Castellanos. Es la directora de operaciones de Castellanos Global. Valentina, esta es la señorita Mendoza». Valentina ofreció una sonrisa tan afilada y fría como un fragmento de vidrio. «Un placer, aunque confieso que no entiendo del todo el propósito de este experimento, Sebastián». Volvió su mirada a Lucía. «Mi hermano tiene una inclinación por ver potencial en los lugares más improbables. Parece pensar que porque puedes hablar francés, puedes resolver un problema multimillonario para nosotros». La cabeza de Lucía daba vueltas. ¿Un problema multimillonario? ¿Qué pensaban que era? Sebastián finalmente ofreció una explicación. Castellanos Global está en las etapas finales de adquirir Maison Lefebvre. Lucía conocía el nombre. Maison Lefebvre era una legendaria casa de lujo parisina fundada en el siglo XVIII, famosos por sus artículos de cuero hechos a medida y perfumes. Un bastión de artesanía del viejo mundo y herencia francesa. Lefebvre es de propiedad familiar, continuó Sebastián. Lo ha sido durante 8 generaciones, y la actual matriarca, doña Esperanza Lefebvre, se resiste a la adquisición. Es una tradicionalista. Cree que una compañía tecnológica americana como la nuestra destruirá el legado de su familia. Hemos enviado equipos de los mejores abogados y negociadores del mundo, y todos han fallado. No hablan su idioma, y no me refiero al francés. No hablan el lenguaje del matiz, de la cultura, del respeto por la tradición, intervino Valentina, su tono goteando escepticismo. Doña Esperanza cerró la puerta a nuestro último jefe de fusiones porque usó tenis blancos en una reunión. Lucía estaba empezando a entender.
Necesitan una traductora. No, dijo Sebastián, inclinándose hacia adelante. Tenemos cientos de traductores. Necesito un puente. Necesito a alguien que entienda la sutileza de la cultura francesa, que pueda mostrar respeto por su herencia, pero que también entienda la franqueza y ambición americana. Alguien que pueda navegar ambos mundos. Hizo una pausa, sus ojos fijándose en los de ella. En el café no solo vi a una mesera hablando francés, vi a una mujer de inteligencia y gracia manejar a un hombre difícil con compostura. Luego la vi tratar a una mujer perdida y asustada con compasión y empatía, usando francés coloquial impecable, no para presumir, sino para conectar genuinamente. Esa combinación, compostura bajo presión, fluidez cultural y empatía genuina, es más rara de lo que puedes imaginar. No se puede enseñar en una escuela de negocios. Valentina dejó escapar un suspiro tranquilo e impaciente. Es una noción romántica, Sebastián, una historia encantadora, pero esta es una adquisición de $2.700 millones, no un experimento social. La señorita Mendoza no tiene experiencia corporativa, ningún antecedente en finanzas o derecho. Sirvió pie ayer. El insulto aterrizó como un golpe físico, pero Lucía mantuvo su posición. Se negó a dejar que esta mujer la disminuyera. ¿Y qué es exactamente lo que hace cuando no es mesera? Presionó Valentina, sus ojos estrechándose. ¿Qué talentos ocultos desenterró mi hermano con su pequeña investigación privada? La pregunta confirmó los temores de Lucía. Él la había investigado. Fui estudiante, dijo Lucía, su voz firme. Aquí, en la Universidad de Barcelona. Estudié Historia del Arte y Estudios Culturales Franceses. Tuve que irme antes de terminar mi licenciatura, debido a una emergencia familiar. Sebastián asintió lentamente, como si esto confirmara algo que ya sabía. Valentina, sin embargo, parecía poco impresionada. Entonces, eres una desertoría universitaria, declaró sin rodeos. A mi hermana le falta cierta sutileza, dijo Sebastián, lanzando una mirada de advertencia a Valentina. Aquí está la situación, señorita Mendoza. Esto no son vacaciones. Es, para todos los efectos, una entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo más poco ortodoxa de tu vida. Quiero que seas parte del equipo que se reúne con doña Esperanza y su familia. No quiero que negocies finanzas. Quiero que escuches, observes, construyas un puente donde solo hemos encontrado muros. ¿Y si tengo éxito? Preguntó Lucía. Si nos ayudas a asegurar este trato, dijo Sebastián, crearé un puesto para ti en esta compañía. Directora de Integración Cultural para nuestras adquisiciones europeas. Tendrás una nueva vida, un salario que resolverá cualquier deuda familiar que puedas tener y una carrera que utilice tus talentos reales. También financiaré la finalización de tu título, si aún lo deseas. Era una oferta más allá de la comprensión, un salvavidas, no solo a la solvencia, sino a una vida que pensó que estaba perdida para siempre. ¿Y si fallo? Valentina respondió antes de que Sebastián pudiera. Si fallas, señorita Mendoza, un auto te llevará de regreso a Le Bourget y estarás en el próximo vuelo a Los Ángeles. Puedes recuperar tu viejo trabajo en el café. Por supuesto, te compensaremos por tu tiempo. Su tono dejó en claro que el fracaso era el único resultado que esperaba. El peso de sus expectativas, de toda la situación surrealista, presionó sobre Lucía. Esto era una locura. Le estaban pidiendo que entrara en un tanque de tiburones corporativo con nada más que un título de artes a medio terminar y su fluidez en francés. Era una tarea imposible, pero luego pensó en el café, la grasa, la condescendencia, la lenta muerte moledora de su espíritu. El fracaso aquí significaba volver a eso. El éxito significaba todo. Miró de la mirada fría y desafiante de Valentina a la tranquila y expectante de Sebastián. Respiró profundamente.
¿Cuándo es la reunión?, preguntó. Los siguientes 2 días fueron una brutal educación a alta velocidad en el mundo de las adquisiciones corporativas. A Lucía se le dio una oficina en la sede parisina de Castellanos, en la Place Vendôme, un espacio con una vista que probablemente valía más de lo que había ganado en toda su vida. Fue enterrada bajo una avalancha de archivos, informes financieros, análisis de mercado, documentos legales y, lo más importante, un grueso expediente sobre doña Esperanza Lefebvre y su familia. Devoró cada página. Aprendió que doña Esperanza tenía 78 años, era viuda y había dirigido la compañía con puño de hierro durante 40 años. Era una leyenda en el mundo de la moda, una purista que despreciaba las tendencias modernas de la moda rápida y el marketing de influencers. El expediente estaba lleno de intentos fallidos de otras compañías por adquirir Maison Lefebvre. Doña Esperanza los había despedido a todos como mercaderes vulgares que no sabrían distinguir un Birkin de un balde. Valentina dejó claro su desdén por la situación. Periódicamente entraba en la oficina de Lucía, la interrogaba sobre datos financieros oscuros y señalaba su falta de experiencia. ¿Siquiera sabes qué significa EBITDA, señorita Mendoza?, preguntaba, una mirada engreída en su rostro. No, admitió Lucía honestamente. Pero sé que el artista favorito de Madame Lefebvre es Jean-Honoré Fragonard, que cree que el alma de su compañía reside en la técnica de costura específica desarrollada por su bisabuelo, y que ve este trato no como una transacción financiera, sino como el potencial abandono del legado de su familia. Quizás eso sea más importante que las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. La respuesta dejó a Valentina momentáneamente sin palabras, lo que le dio a Lucía un pequeño impulso de confianza. Sabía que no podía competir en su terreno, no podía hablar de finanzas o derecho, pero podía entender a las personas, podía entender la cultura. Esa tenía que ser su fortaleza. El día de la reunión llegó. Lucía era un manojo de nervios. Una estilista convocada por Sebastián le había proporcionado un vestido azul marino simple y elegante de un diseñador francés discreto y tacones bajos. Discreto, respetuoso, había aconsejado la estilista. La reunión se llevaría a cabo en la tienda insignia de Lefebvre, en la Rue Saint-Honoré, un espacio sagrado que se sentía más como un museo que una tienda. Cuando su auto se detuvo, Lucía podía ver un pequeño ejército de abogados y ejecutivos de Castellanos Global esperando en la acera, todos luciendo tensos. Sebastián, Valentina y Lucía salieron del auto. Sebastián le dio a Lucía un asentimiento tranquilizador. Recuerda, no estás aquí para hablar por mí. Estás aquí para escuchar por mí. Valentina simplemente resopló. Trata de no derramar nada. Entraron al edificio. El aire en el interior era silencioso y olía a cuero caro y jazmín. Fueron conducidos por un ascensor privado a un salón formal en el piso superior. Y allí, sentada en un sillón Luis XVI, estaba doña Esperanza Lefebvre. Era una mujer pequeña, parecida a un pájaro, con ojos agudos e inteligentes y cabello plateado perfectamente peinado. Estaba flanqueada por sus 2 hijos, ambos hombres de rostro severo en sus 50. Se hicieron las presentaciones. Cuando Lucía fue presentada como parte de nuestro equipo de enlace cultural, los ojos de doña Esperanza se detuvieron en ella por un momento, un destello de curiosidad en sus profundidades. La reunión comenzó y fue un desastre. Valentina, tomando la iniciativa, se lanzó a una presentación elegante llena de gráficos y proyecciones sobre sinergia, expansión del mercado global y valor para los accionistas. Habló con una precisión corporativa fría que claramente irritó a Madame Lefebvre. La matriarca escuchó, su rostro una máscara ilegible. Después de 15 minutos,
Levantó una delicada mano manchada por la edad. Suficiente, Mademoiselle Castellanos, dijo, su voz suave pero con inmensa autoridad. He escuchado estas palabras antes. Son números vacíos en una página. Habla de expandir mi marca. Habla de ella como si fuera una cadena de cafeterías. No entiende lo que hacemos aquí. El alma. La sonrisa profesional de Valentina se tensó. Madame Lefebvre, con todo respeto, el alma de una compañía no paga a sus empleados ni financia su crecimiento en un mercado global competitivo. Fue lo incorrecto que decir. Un frío descendió sobre la sala. El hijo de Madame Lefebvre, Antoine, habló por primera vez. Mi madre encuentra su enfoque agresivo, mademoiselle. La reunión se deterioró a partir de ahí. Los dos lados hablaban idiomas diferentes, tal como Sebastián había predicho. El equipo de castellanos hablaba de eficiencia y ganancias. La familia Lefebvre hablaba de herencia y arte. Lucía permaneció en silencio, observando y escuchando. Notó los pequeños detalles. Vio cómo la mano de Madame Lefebvre descansaba sobre un libro encuadernado en cuero en particular, sobre la mesa a su lado. Notó la pintura en la pared detrás de ella. No era una obra maestra famosa, sino un hermoso retrato íntimo de una mujer con vestido del siglo XVIII. Tenía el estilo romántico suave de Fragonard, el artista mencionado en el expediente. Cuando la reunión estaba a punto de terminar en un completo estancamiento, Lucía sintió un impulso desesperado de hacer algo. Esta era su única oportunidad. Sebastián captó su mirada y vio la pregunta en su mirada. Le dio el más leve de los asentimientos. Permiso. Madame Lefebvre, dijo Lucía, su voz tranquila pero clara. Toda la sala se volvió para mirarla. Perdone mi interrupción. Se levantó y caminó no hacia la mesa de negociaciones, sino hacia la pintura en la pared. Esta es una pieza hermosa, dijo, hablando en francés. Su acento, tan diferente del francés formal del libro de texto de los traductores, pareció calentar el aire. El trabajo del pincel es tan delicado. Me recuerda a Fragonard, pero es más íntimo, menos teatral. ¿Es una pieza familiar? La expresión austera de Doña Esperanza se suavizó por primera vez. Parecía sorprendida e intrigada. Tiene buen ojo, mademoiselle. Ese es un retrato de mi tatarabuela pintado por uno de los estudiantes menos conocidos de Fragonard. Es mi posesión más preciada. Está leyendo, observó Lucía, mirando más de cerca. Era inusual que una mujer fuera pintada leyendo en esa época, a menos que fuera una gran intelectual. Debe haber sido una mujer notable. Lo fue, dijo Madame Lefebvre, una nota de orgullo en su voz. Ella es quien convenció a su esposo, un simple talabartero, de crear el primer bolso para la reina María Antonieta. Fue la verdadera fundadora de nuestra casa. Su visión. Valentina estaba mirando a Lucía, su boca ligeramente abierta, una mirada de total incredulidad en su rostro. Los abogados estaban barajando sus papeles, confundidos por este giro repentino en la conversación. Lucía se volvió de la pintura para enfrentar a Madame Lefebvre. La compañía del señor Castellanos está construida sobre tecnología y datos. Es un mundo de números, pero él entiende que un legado como el suyo no está construido sobre números. Está construido sobre visión, la visión de una mujer como ella. Señaló el retrato. No quiere borrar esa visión, quiere darle una nueva voz, compartirla con un mundo con el que ella nunca podría haber soñado. Una compañía sin alma es solo una máquina. Usted es el alma de Maison Lefebvre. Él no está aquí para comprar una máquina. Está aquí para proteger una obra de arte. Había usado la palabra arte. Había conectado el presente con el pasado. Había mostrado que veía no solo una marca, sino una historia. El silencio llenó la sala. Doña Esperanza Lefebvre miró a Lucía, sus ojos agudos buscando. Luego lentamente giró su mirada hacia Sebastián Castellanos. Su padre era constructor. ¿No es así, señor Castellanos?, preguntó.
Sebastián, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Era carpintero. Me enseñó que los cimientos lo son todo. Madame Lefebvre asintió lentamente. Una pequeña sonrisa genuina tocó sus labios por primera vez. Quizás podamos tomar té la próxima semana y puede dejar su presentación, dijo, señalando la computadora portátil de Valentina. En su oficina. Solo usted y yo. Y agregó, sus ojos encontrando a Lucía. Traerá a Mademoiselle Mendoza. El té con Madame Lefebvre la semana siguiente fue un éxito rotundo. Sin los abogados y presentaciones, la conversación fluyó fácilmente. Lucía actuó como el puente, tal como Sebastián había esperado. Traducía no solo sus palabras, sino su intención. Cuando Sebastián hablaba de plataformas y ecosistemas digitales, Lucía lo reformularía para Madame Lefebvre, como crear un atelier digital donde las historias de los artesanos pudieran compartirse con el mundo. Hablaron durante horas, no sobre dinero, sino sobre arte, historia y legado. Al final de la semana, el trato estaba firmado. Maison Lefebvre ahora era parte de Castellanos Global, pero con garantías contractuales que protegían su herencia, sus talleres franceses y con la propia Doña Esperanza, nombrada para un puesto vitalicio en la Junta como guardiana de la marca. La noche en que se finalizó el trato, Sebastián organizó una pequeña celebración en su mansión. Lucía estaba parada en el balcón de su habitación, la misma en la que se había despertado hace poco más de una semana, mirando las luces centelleantes de París. Se sentía como una persona completamente diferente de la mesera cansada que había bajado de ese avión. Sebastián vino a pararse a su lado. Por unos momentos, permanecieron en silencio cómodo. Te debo mucho, Lucía, dijo finalmente. Me dio una oportunidad, respondió ella. Eso es más de lo que nadie más ha hecho. La oferta que hice está sobre la mesa, dijo, volviéndose para mirarla. Directora de Integración Cultural, un salario muy generoso, un subsidio de vivienda aquí en París y un cheque en blanco para tu educación. Es tuyo. No se requiere entrevista. Este era la culminación del sueño imposible, una nueva vida entregada en bandeja de plata. Pero algo había cambiado en ella durante la semana pasada. No solo había estado actuando como un puente para él, había estado reconstruyendo un puente hacia su propio yo olvidado. Gracias, dijo, su corazón latiendo con fuerza. Es una oferta increíble, pero tengo una contrapropuesta. Sebastián levantó una ceja, un destello de diversión en sus ojos. Escucho. No quiero el trabajo como un regalo, dijo. Y no quiero que pague por mi título. Quiero que invierta en mí, no como una empleada que descubrió, sino como una socia que valora. Respiró profundamente, convocando toda la confianza que había ganado. Quiero dirigir la integración de Maison Lefebvre, no como directora de un departamento, sino como líder del proyecto. Dame un presupuesto y un equipo, y quiero un contrato basado en el desempeño. Si logro duplicar su presencia digital, mientras mantengo la integridad de la marca en 2 años, obtengo una participación en la subsidiaria, una pequeña, pero real, y pagaré mi propio título con el salario que me des. Estaba pidiendo responsabilidad, no una recompensa. Estaba pidiendo una oportunidad para construir algo ella misma, no solo ser un accesorio bien pagado de su imperio. Sebastián Castellanos la miró, su mirada analítica reemplazada por una de genuina sorpresa, que lentamente se transformó en una sonrisa amplia y brillante. Era la primera vez que lo veía sonreír verdaderamente, y transformó su rostro. Una desertoría universitaria mesera que me sirvió café hace una semana, ahora está negociando capital conmigo en un trato multimillonario, dijo, negando con la cabeza con incredulidad. Soltó una risa suave. Sabía que mis instintos tenían razón sobre ti, Lucía Mendoza. Simplemente no tenía idea de cuánta razón. Extendió su mano. Tienes un trato. Bienvenida a Castellanos Global.
Lucía estrechó su mano, una corriente de electricidad pasando entre ellos. No era solo un apretón de manos, era un contrato. Era el cierre de un capítulo de su vida y el comienzo explosivo de otro. Ya no era una mesera que hablaba francés, era una mujer que había encontrado su voz en más de un sentido, y finalmente estaba verdaderamente en casa. La historia de Lucía no es solo sobre un golpe de suerte. Es un poderoso recordatorio de que la persona que eres ahora mismo, en cualquier trabajo que estés trabajando, no es el capítulo final. Tus talentos ocultos, tus pasiones olvidadas, las habilidades que crees que nadie ve, tienen un valor inmenso. Fue un solo momento de amabilidad y una frase en francés lo que cambió la vida de Lucía. Pero fue su coraje al subir a ese jet, su inteligencia para ver el problema real y su confianza para exigir su verdadero valor, lo que aseguró su futuro. ¿Qué talento oculto tienes que el mundo simplemente no ha visto todavía? ¿Qué habrías hecho si encontraras ese sobre negro? Si esta historia te inspiró o te hizo pensar, por favor, dale un me gusta a este video. Realmente nos ayuda a traer más historias como esta. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un viaje increíble. Y comparte este video con alguien que necesite que le recuerden que su gran oportunidad podría estar a solo un cliente, una conversación o un momento de coraje de distancia. Gracias por escuchar.